Una de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo de áreas. Vamos a hacer primero el área limitada por una región positiva y el eje o X. En cualquiera de estos ejercicios de áreas, lo primero que vamos a hacer es una pequeña representación de la función. No va a ser muy exacto, pero sí hacer una representación de la función. Marcar los límites que me diga el problema, como por ejemplo así, y que me pidan un área limitada, y tendríamos siempre entre el eje o X, cuando es solo una función, cuando es una sola, cuando son dos no, el límite de integración, que me lo dan las verticales, aunque sean puntos de corte incluidos, y la función. El área es la integral definida entre los límites donde se encuentra el área a y b menor y mayor de la función f de x diferencial de x. Por ejemplo, me piden hallar el área limitada por la función f de x igual 4x menos x cuadrado. Esta es facilita porque es una parábola. Las rectas x igual a 1, x igual a 3 y el eje o x. Lo primero que vamos a hacer es representar esa parábola. Si fuera una función racional, siempre mirar las asíntotas lo primero. Pero si es un polinomio, nos interesa lo primero los puntos de corte. Eso sí que son interesantes en cualquier representación. Puntos de corte con el eje o x tendría y igual a 0 y saco los puntos de corte. En este caso sí que hay dos puntos de corte que son x igual a 0 y x igual a 4. Y con el eje o y haría x igual a 0, que me da y igual a 0. Los puntos de corte serían el 0, 0, el 4, 0 y el 0, 0 que ya le tengo puesto. Luego haría, al ser una parábola, polinomio, nos interesan los máximos y mínimos. Esta es facilita, que es el vértice. Para hacer el vértice es un máximo o es un mínimo. Hacemos la derivada primera. Nosotros siempre vamos a lo más facilito y la igualamos a 0. Nos queda x igual a 2. El vértice va a estar en x igual a 2. Sustituimos en la función. Me queda 4. El vértice está en el punto 2, 4. Hacemos la representación. Siempre nos situamos para ver si la función es positiva, es negativa, si va a ser entre dos valores distintos. Tenemos que hacernos una idea. Pintamos el punto 0, 0, el 4, 0 y el vértice 4, 0 estaría aquí, en el 2, 4 que estaría aquí. Esta sería la gráfica de la parábola. La función ya la tengo pintada. Ahora vamos a pintar las rectas x igual a 1, una vertical, x igual a 3 y el eje o x. Con lo cual el área sería esta zona. Es una función que está por encima del eje, el área, solamente pillada por una función, con lo cual el área sería la integral entre 1 y 3, límite inferior y luego el superior, de la función que es 4x menos x cuadrado. Hacemos la integral definida, indefinida primero, 4x cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3. Entre 1
y 3. El área siempre me tiene que dar positiva, si no, o hemos hecho algo mal de la representación o estamos planteando mal aquí el área. Si lo hemos planteado todo bien, ya me queda el positivo, sería 3 al cuadrado entre 2 menos 3 al cubo entre 3 menos 4 por 1 al cuadrado entre 2 menos 1 al cubo entre 3. Y esto nos quedaría 9 por 2, 18, menos 9, menos 2, menos 1/3. 9 menos 5/3. 27 menos 5, 22/3, que sería el área. Y ponemos unidades cuadradas. El segundo caso que tendríamos sería si el área está limitada por una región negativa, que me quede la función, solo una función, por debajo del eje X. Área limitada por una función negativa y el eje OX. Ahora vamos a tener la función por debajo del eje. Tendré aquí la pintura de la función, nos quedaría por debajo, aunque fuera por encima de otra parte, y el área que me piden queda por debajo, limitada por debajo. Ahí. Hemos dicho que el área es positiva. Siempre me tiene que dar un número positivo, es un área, es un número. Hay dos formas de escribirlo, la que más os guste. El área le puedo poner como menos al estar negativo, por debajo del eje me daría negativo al cambio de signo ahí, entre A y B de la función f de x diferencial de x. O bien, en forma general, como el valor absoluto de la integral entre A y B de f de x diferencial de x. Yo, por mi dibujo, yo ya sé que me va a quedar negativa. Entonces, todo va un poco ligado a lo que vayamos haciendo y el signo negativo sé que me tiene que dar. Sé cuándo me tiene que dar positiva ya o negativa ya, según en función de mi dibujo. Por ejemplo, vamos a hacer área limitada por la función f de x igual x cuadrado menos 4 y el eje OX. Igual que antes, lo primero que hacemos es pintar la función que tenemos. Hacemos los puntos de corte. No es racional, no necesitamos asíntotas, no las tiene. Es un polinomio, o sea que va a hacer así una curvita. Al ser de segundo grado, pues con el vértice. Con el eje OX hacemos y igual a 0, x cuadrado menos 4 igual a 0, nos queda x igual a 2 y x igual a menos 2. Y con el eje OY hacemos x igual a 0, con lo cual f de 0 me queda menos 4. Los puntos de corte son el 2, 0, menos 2, 0 y el 0, menos 4. Después vamos a hacer el vértice, los máximos y mínimos. El vértice, hacemos la derivada primera, que es 2x, igualamos a 0, y nos queda x igual a 0, que es el vértice, que va a ser el máximo y mínimo, va a ser el mínimo, porque es una parábola que tiene x cuadrado positiva. Luego ya con los puntos de corte ellos mismos me lo dicen. Y f de 0, que ya la tenemos hecha, es el 0 menos 4.
Nosotros pintamos la función para situarnos, a ver cómo nos queda. Queda positiva, si queda negativa, o queda una parte positiva y otra parte negativa. Pintamos el punto 2, 0 y menos 2, 0. Voy a alargar este eje. Ahí estamos. Y el 0 menos 4 estaría aquí. Tengo que pasar por aquí y por aquí. La parábola es esta. Me dicen con el eje OX. Este es el eje OX. Este sería el área que me pide. Que estaría entonces entre menos 2 y 2. Yo sé que me va a quedar negativa, entonces voy a usar los valores absolutos. El área sería el valor absoluto de la integral entre menos 2 y 2, la función que es x cuadrado menos 4, diferencial de x. Voy a poner las barras, hacemos la integral de x cuadrado menos 4, que es x cubo entre 3 menos 4x, entre menos 2 y 2. Y ahora sustituimos por el límite superior, las barras, y el límite inferior. Límite superior 2, sería 2 al cubo entre 3, menos 4 por 2. Menos 2 al cubo entre 3, menos 4 por menos 2. Y me quedaría 8 tercios menos 8 menos, me falta el paréntesis, menos 8 tercios más 8. Lo puedo sumar antes o después, eso me da igual. 24 menos 16 tercios menos 16 tercios. ¿Veis que nos da negativo? Está correcto con nuestro dibujo, con nuestro planteamiento inicial. Menos 32 tercios. Me queda el valor absoluto 32 tercios unidades cuadradas. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, para que veáis lo útil que es pintar las funciones. Hallar el área limitada por la función f de x igual a x cubo menos x, el eje OX y las rectas x igual a 0 y x igual a 2. Lo primero que hacemos es pintar la función que nos dan. Puntos de corte. Siempre más o menos el mismo mecanismo. El punto de corte sería con el eje X, haría x cubo menos x igual a 0. Sacando factor común a x, me quedaría x igual a 0 y x cuadrado menos 1 igual a 0, y me queda x igual a 1, x igual a menos 1. Los puntos serían el 0, 0, el 1, 0 y el menos 1, 0. Y con el eje Y, f de 0 sería 0. Es decir, el 0, 0 que ya le tenemos sacado de antes. Ahora vamos a ver los máximos y mínimos para ver cómo va la función. Como la derivada es facilita, es muy rápido de hacer, pues no nos cuesta ningún trabajo. F' de x sería 3x cuadrado menos 1. Igualamos a 0, me queda
x igual a raíz de 1/3 y x igual a menos raíz de 1/3. Si hacemos la derivada segunda, comprobamos cuáles son los máximos y mínimos. Tampoco haría falta hacerlo tanto. 6x en la derivada segunda de raíz de 1/3 me queda mayor que 0, con lo cual hay un mínimo. Y la derivada segunda de menos raíz de 1/3 me queda negativo, con lo cual hay un máximo en menos raíz de 1/3. Ya nos queda hacer f de raíz de 1/3 raíz de 1/3 al cubo menos raíz de 1/3, que me queda 1/3 menos 1 por la raíz de 1/3. Queda menos 2/3 raíz de 1/3. Más o menos para situarme, para ver dónde anda el punto. Y f de menos raíz de 1/3 me va a quedar igual, pero esto en positivo. 2/3 de raíz de 1/3. Con esto más o menos el caso es situarnos a ver dónde se encuentra la función. Vamos a pintar los puntos de corte y los máximos y mínimos. Punto de corte 0, 0, 1, 0 y menos 1, 0. Vamos a poner aquí el menos 1, 0, 0, 0 y 1, 0. Y el mínimo en raíz de 1/3 menos, estaría más o menos aquí. Da igual, no puedo exagerar un poco, no pasa nada. Y menos raíz de 1/3, es que el señor se queda muy pegadito, pero bueno, lo exageramos un poco, la función es impar, ahí. Con lo cual la función va a ir así. Es lo que me interesaba. Podéis dar incluso cualquier punto para saber, porque la función o va así o va así. Entonces, se puede dar incluso sin hacer los máximos y mínimos, coger y decir, bueno, pues doy aquí el menos 2. Si me sale por aquí, va así. Si me sale por aquí, como ha salido, pues así. Situada la función y pintadita. Ahora voy a pintar el eje OX, que ya le tengo, la recta x igual a 0. X igual a 0 es el eje de la 6. Y x igual a 2. Y el 2 estaría, a ver que me queda un poquillo corta con esta, al pintar el 1 tan allá, el 2 estaría aquí y estaría aquí. Con lo cual tendría dos áreas. Tendría por una parte este área y por otra este área. Tendría que hacerlo de dos veces. Tendría que hacer el área 1 y tengo que hacer el área 2. El área 1 que va a ser negativo, luego yo lo hago positivo, o sea, me tendría que poner en valores absolutos, y el área 2 que ya es directamente positivo. El área 1 es la integral entre 0 y 1, que es el 1, menos 1, 2, de la función x cubo menos x, y como está por abajo, en valor absoluto. Este área me quedaría el valor absoluto, x4 partido 4, menos x cuadrado partido 2, entre 0 y 1. Sustituyo por los límites de integración y me queda un cuarto menos un medio, y luego al sustituir por el 0 me da 0, así que no andamos sustituyéndolo por el 0. Me quedaría un cuarto en positivo. Unidades cuadradas. Y el área 2, que sería la integral entre 1 y 2 de la misma función, x cubo menos x, diferencial de x, hacemos la integral indefinida
y aplicamos los límites de integración entre 1 y 2. Sustituimos 2 a la 4 partido 4 menos 2 al cuadrado partido 2 menos un cuarto menos un medio. Entonces 16 entre 4 me da 4, 4 entre 2, 2, menos, esto es menos un cuarto. 2 más un cuarto, 9 cuartos. El área total, A1 más A2, sería un cuarto más 9 cuartos, son 10 cuartos, 5 medios. Siempre haciéndolo por separado. Igual me lo va a pasar ahora en el último caso, que podemos tener uno directo o varios casos. Pintura a mí sí que me parece interesante. Ahora vamos a hacer, ya sería el último caso, el área limitada por dos funciones. Vamos a hacer... Pintamos cada una de las funciones. Eso lo primero. Pintamos la función f de x y pintamos la función g de x. Ahora ya me daría igual que me quede por arriba, por abajo o entre medias. No olvidaros ya por dónde queda, si queda por encima del eje x o si queda por debajo del eje x. Lo importante es entre ellas qué ocurre. Porque lo siguiente que tenemos que hacer, una vez pintado, hacemos los puntos de corte entre las dos funciones. Entre f de x y g de x. Pueda que haya dos puntos de corte, como en este caso que he pintado, claro, el ejercicio sencillo, que solamente hay un cachito común entre ellas, o puede haber más cortes. Dependiendo del dibujo veremos cuáles son los puntos de corte. Si hubiera más, imaginaos que esto subiera, tendría que hacer un área y luego otro área. Los puntos de corte entre ellas los vamos a hacer igualando las funciones. Y luego ya por último, el área es la integral entre a y b, que esta a y esta b me lo van a dar los puntos de corte, de la función que va por arriba, esta es la que va por arriba, menos la función que va por abajo, en el área limitada, por arriba y por abajo. Si tenemos los puntos de corte y vemos que no podemos dibujarla por lo que sea, por las prisas, se hacen los puntos de corte y la integral. Y si me da negativo es que me he equivocado en cuál va por arriba y cuál va por abajo. Eso sería igual. A mí sí me gusta dibujarlo y ponerlo ya directo lo que es cada cosa. Vamos a hacer un ejemplo. Hallar el área limitada por las funciones f de x igual x cuadrado más 2x y g de x igual x más 2. Bueno, hasta aquí siempre he hecho polinomios y parábolas, pero bueno, se pueden haber exponenciales, logarítmicas, o sea, la integral no tiene por qué ser inmediata, puede ser por partes, pero facilita, no suelen ser integrales complicadas. Podemos pintar cualquiera, pero el mecanismo el mismo de momento. Eso luego ya lo que vayan saliendo en los ejercicios. Esto es una parábola. Una parábola, vamos a pintar f de x y hacer los puntos de corte. Como siempre. Con el eje X, esto lo podéis hacer más rápido, más despacio. Suelen ser rápidos, cada vez nos vamos acostumbrando y salen muy rápidos. El 0, 0 y el menos 2, 0.
y con el eje Y, pues f de 0 es 0, que ya le tenemos, 0, 0, menos 2, 0. Esta va a ir así, x cuadrado es positiva, entonces va a ir así, es cóncava. Si queremos hacemos el vértice, como es muy facilito, es un polinomio pequeñito, 2x más 2, x igual a menos 1, ese es el vértice. F de menos 1, menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, el menos 2, me queda menos 1, o sea que el vértice es el menos 1, menos 1. Y la g de x es una recta, o sea que con 2 puntos la vamos a tener. Vamos a pintar f de x y g de x. F de x, vamos a pintar los puntos, el 0, 0 y el menos 2, 0. Y el vértice, el menos 1, menos 1. Esta sería la función f de x. Y g de x, pues una recta, damos dos valores. Si x es 0, vale 2, o sea que pasa por el punto 0, 2. Ahí estamos. Y voy a dar, por ejemplo, el menos 1, para que me quede por esta parte. Menos 1 más 2, 1, estaría aquí. Y la gráfica sería, también pasa por el menos 2, 0, o sea que a ese le vamos a descubrir ahora, en cuanto le tengamos. Vale, pintadas están. Ese es el área que me pide. Yo ya sé situarme. Para sacar los puntos, yo sé que va a estar entre este y ese. Estos van a ser nuestros límites de integración. Este y este. Punto. Entre esos dos puntos está. ¿Cómo lo hacemos? Pues igualando las funciones. Vamos a igualar f de x puntos de corte entre f de x y g de x. Las igualamos. X más 2. Igualamos la f a la g. Pasamos todo a un miembro. Me queda una ecuación de segundo grado. X cuadrado más x menos 2 igual a 0. Es igual a menos 1 más menos 1 más 4 por 2, 8, partido 2, que me quedaría 3, menos 1 más 3, menos 4 entre 2 menos 2, que va a ser este, menos 1 más 3, 2 entre 2, 1, que va a ser este. Estos son los límites de integración. Este es el menos 2 y este es el 1. Así que el área que me están pidiendo es la integral entre menos 2 y 1 de la función que va por arriba, que es la g, x más 2, menos la función que va por abajo, que está limitada por la azulita, que es x cuadrado más 2x. Voy a hacer antes la resta para hacer alguna integral menos, porque sí que puedo juntar las x menos 2x me queda menos x más 2 menos x cuadrado. Y ahora ya procedemos a hacer esta integral definida, que nos quedaría menos x cuadrado partido 2 más 2x menos x cubo entre 3 entre menos 2 y 1. Sustituimos por el 1, menos 1 medio, más 2, menos 1 tercio, menos 4 entre 2, 2, menos 4,
Esto queda menos 8 tercios por menos más 8 tercios. Y luego ya sería solo hacer esta suma y lo que nos quede.